Bueno, Kaixo, egunon, os hemos convocado pues un poquito porque en el día de hoy pues bueno, presentamos el libro en el que llevamos trabajando 2 años, desde cuando presentamos los 6 gigantes nuevos que presentamos la otra ocasión. Pues bueno, todo empezó de lo que iba a ser un programa de mano en el que explicábamos un poquito la historia de lo que representaban nuestros gigantes, pues todo eso ha derivado en un libro, ¿no? Y bueno, pues este es el resultado de 2 años de trabajo que bueno, desde Ondare Kultur Elkartea, un poco como escaparate, vamos a decir, pues hemos dinamizado un poco esto, pero realmente los que han dado valor a este trabajo en mayor parte pues es Bakarne Achukarro, que es la que ha redactado todos los textos sobre la historia de los gigantes, la que ha desgranado todo un poquito la historia, la ha contado a su manera, y luego hemos contado con la grandísima colaboración de diferentes escritores bidasotarrak, de Oskar Vitaldea. Y bueno, pues aquí está todo el trabajo, con fotos antiguas que también hemos ido recuperando con personas individuales, particulares, que nos han ido aportando las fotos, con fotos de nuestros gigantes, bocetos. Y como bueno, pues dato, pues anécdota, aquí dentro ya están integrados también el gigante del Bidasoa y los gigantes romanos, que todavía no hemos presentado públicamente, pero ya están aquí presentes en el libro. Y bueno, pues gran culpa de todo esto la tiene Bakarne, entonces pues le cedo la palabra a ella. Que me diga Íñigo que yo tengo gran culpa de esto cuando él es el mayor liante, ya tiene mérito también. No, la verdad es que ha sido un trabajo muy bonito. Lo que da valor a esto no son ni los escritores, ni es Ondare, ni es Oskar Elkartea, sino lo que da valor es que 2 asociaciones de Irún se hayan puesto de acuerdo y hayan sacado adelante un proyecto tan nuestro, en el que se recoge un poco pues la historia y la imaginación, porque había mucha gente que ha querido colaborar, además de una forma totalmente altruista, aportando su punto de vista de nuestra historia y de las vivencias que cada uno tenemos de estas cosas que se van contando y que nos hacen recordar estos gigantes, y eso es lo que realmente le da valor. Tenemos la experiencia de que la gente que vive fuera de Irún lo ha encontrado como especialmente entrañable, porque le recuerda muchas cosas de su niñez o de vivencias que ha tenido. Y bueno, y para la gente que vive también en Irún, bueno, pues va a ser algo también agradable, ¿no? Porque aúna muchas cosas, es muy ameno para leer, y tenemos desde fotos antiguas hasta ilustraciones, hasta bueno, curiosidades históricas. No se pretende hacer un tratado histórico, sino curiosidades y hacer alguna pincelada histórica, y luego bueno, pues esos relatos que seguro que no van a dejar indiferente a nadie, porque sí que intentan llegar a ese corazoncito que todos tenemos y que este año ha estado tan sumamente maltratado, ¿no? Con lo cual ha sido una ventanica a la esperanza y a la ilusión, y que esperamos que a todos les guste tanto como a nosotros nos ha gustado hacerlo. Así que ahora ya está a disposición de todos, estará a la venta en 3 puntos de Irún, si no me equivoco, ¿no? Sí. Inicialmente va a estar en la tienda de colchones Bets, en la tienda, bueno, en Casa Mirón, y donde Manolo en Kiosco 33. En principio va a estar en esos 3 puntos de venta, y nosotros directamente también los vamos a vender a un precio de 20 euros, ¿vale? Y bueno, y yo por mi parte lo último, agradecer a Bakarne una vez más, a todos los escritores de Oskar Vitaldea, e incluso a los que no son escritores de Oskar, que también han aportado sus textos, David Barón, Mateo Vergara, Juanjo Peña, a Fernando Vergara también de Estudio Gober, que también nos ha hecho aportación de fotos, a Gorka Álvarez, a Eric Bengart, a Maya Torres, que nos ha hecho la portada. Entonces bueno, aquí hay mucha gente implicada, y bueno, agradecerle sobre todo porque es un trabajo que hemos autoeditado, lo hemos sacado con nuestros esfuerzos y sudores en un año tan complicado, y muy orgullosos del resultado. Entonces pues esperamos que a partir de ya a todo el mundo le guste, y nada, que muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este libro.